Los nervios para los músculos oblicuo externo interno les llegan por la cara profunda. Este último músculo está inervado por dos últimos nervios intercostales y por nervios ilio-hipogástricos e ilioinguinal. La inervación para el músculo transverso del abdomen le llega por la cara superficial. Su inervación motora se ubica entre el plano del músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno. La inserción de los músculos anchos, cirugía abdominal o lumbar debe tener en cuenta la dirección general de los nervios motores que quedan paralelos a esta, sea cual fuere la dirección de sus fibras musculares. Vascularización. Tres orígenes arteriales se aseguran de la nutrición de los músculos abdominales. De las 6 últimas arterias intercostales para la parte superior, de las arterias lumbares para la parte posterior, de la arteria epigástrica inferior, que se anastomosa con la arteria epigástrica superior dentro de su vaina del músculo recto del abdomen. En forma accesoria recibe ramos de las arterias circunfleja, ilíaca profunda y epigástrica superficial. El ángulo carnoso del músculo oblicuo externo a través del dedo por encima de la espina ilíaca anterior y superior del músculo oblicuo. El cirujano puede seccionar en el curso de una apendicectomía ampliada hacia lateral. Además, existen circuitos anastomóticos que unen los tres orígenes arteriales entre sí y que alcanzan al sistema de las arterias circunflejas ilíacas al de la arteria iliolumbar. Esta rica vascularización se vuelve exuberante en caso de trombosis de ciertas arterias, aorta abdominal, arterias ilíacas. Su desarrollo lleva al establecimiento de una vía supletoria. Las venas dispuestas como las arterias pueden establecer una vía anastomótica entre los sistemas cava superior e inferior. Fascias y aponeurosis del abdomen. Fascias son hojas de tejido conjuntivo que cubren las dos caras de los diferentes músculos anchos. Entre estas, la fascia profunda del músculo transverso es la más notable y se denomina fascia transversalis. Se extiende por toda la cara profunda del músculo y es la más gruesa en la parte inferior y medial del músculo transverso del abdomen, cerca de sus inserciones pubianas medialmente en el tercio inferior. La fascia transversalis tapiza la cara posterior del músculo recto del abdomen por debajo de la línea arqueada donde se interrumpen las hojas aponeuróticas que constituyen la cara posterior de la vaina. Más lateralmente, la fascia transversalis está reforzada por algunas formaciones fibrosas. Os inguinal, ligamento de Henle son fibras arqueadas que provienen de la aponeurisis del músculo transverso. Tiene forma triangular, se dirige de arriba abajo, de medial a lateral. Su borde medial sigue al borde lateral del músculo recto del abdomen y su base se apoya sobre el ligamento pectíneo. Ligamento interfoveolar. Se trata de un grupo de fibras de refuerzo de fascia transversalis que a partir del borde lateral de la línea arqueada desciende oblicua por detrás del conducto inguinal, llega hasta el anillo inguinal profundo al que contornea medialmente. Tracto iliopúbico. Son fibras de la fascia transversalis en dirección paralela al ligamento inguinal, ubicadas en su profundidad. A nivel del conducto inguinal, la fascia transversalis se introduce en su interior y forma una envoltura en su contenido. Cordón espermático, hasta el testículo o ligamento redondo, hasta el labio mayor. El labio femoral se ubica por detrás y por debajo del ligamento inguinal, acompañando a los vasos femorales por delante hasta la desembocadura de la vena safena magna y la vena femoral, formando un conducto que se continúa en el músculo con la vaina de los vasos femorales. Medialmente, la fascia transversalis se inserta sobre la cresta pectínea y constituye el tabique femoral, que se extiende la vena femoral y el ligamento lacunar. Aponeurosis y fascias. Son hojas gruesas y resistentes. Se ubican en las regiones anterior y posterior de la pared abdominal. Aponeurosis posterior. Son las aponeurosis de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Las aponeurosis del músculo transverso se extiende desde la fascia toracolumbar hasta la costilla onceava y la doceava. Por arriba, cuarto posterior de la cresta ilíaca. Por abajo, ambas aponeurosis de la del transverso y del oblicuo se unen a la fascia toracolumbar a nivel del borde lateral del músculo cuadrado lumbar. Fascia toracolumbar.
es la envoltura facial del músculo erector de la columna. Se compone de 3 láminas unidas en su sección lateral a nivel del borde lateral de los músculos cuadrado lumbar y rector de la columna a los que los rodea. Lámina anterior o profunda. Cubre el músculo cuadrado lumbar por su cara anterior y se inserta medialmente a la superficie anterior de los procesos costales, lateral al músculo iliopsoas. Lámina medial. Se fija en los vértices de procesos costales y se ubica entre la cara posterior del músculo cuadrado lumbar y la superficie anterior del músculo rector de la columna. El ligamento lumbocostal la refuerza en el ángulo vertebrocostal. La lámina posterior o superficial se une fuertemente al músculo rector de la columna en su cara posterior e inserta los procesos espinosos hacia craneal y se continúa como la fascia de la nuca. Aponeurosis anteriores. Se ha descrito con los músculos anchos que por su intermedio se insertan en la línea del alba, constituyen la vaina del músculo recto del abdomen. Vaina del músculo recto del abdomen. Es una envoltura fibromuscular propia de cada uno de los músculos rectos del abdomen, cerrada medialmente por el entrecruzamiento medio de las fibras de las aponeurosis de la línea alba. Su constitución anatómica es diferente de arriba a abajo y se distinguen en 3 a 4 porciones. Torácica. La pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, reforzada por el fascículo muscular abdominal del músculo pectoral mayor. La pared posterior corresponde a la pared medial de los espacios intercostales de la pared torácica. A este nivel, entre los rebordes condrales, este músculo pectoral mayor ha desaparecido. Adelante solo quedan las aponeurosis del músculo oblicuo externo. Atrás la barna está cerrada por los músculos transverso del abdomen, insertado a la altura de los cartílagos costales. Séptimo a noveno. Se observa que la capa posterior de la vaina está constituida por fibras carnosas que corresponden al músculo transverso del abdomen. El músculo oblicuo interno no se extiende más allá del nivel 10, cartílago que no participa aquí en la constitución de la capa posterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Abdominal. Adelante de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen se fusiona con la hoja anterior proveniente del desdoblamiento de la aponeurosis del músculo interno. Detrás del músculo recto del abdomen, la hoja posterior del músculo se une al transverso por encima de la línea arqueada, inferior a unos 15 centímetros por encima del pubis. Las 3 aponeurosis pasan por delante del músculo recto del abdomen, constituida solo por la fascia transversalis que abandona la aponeurosis. Está señalada por una línea curva cóncava abajo la línea arqueada, arca de Douglas. La arteria epigástrica inferior atraviesa la pared posterior por debajo de la línea arqueada y penetra la vaina fibrosa del músculo. La parte lateral de la vaina de los músculos rectos del abdomen está marcada por la llegada escalonada a las diversas raíces vasculonerviosas del músculo. Formaciones dependientes de los músculos, las fascias y las aponeurosis del abdomen. Se describe la línea alba, el segmento inguinal, sus dependencias, los ligamentos lacunar, pectíneo, arco iliopectíneo, el tracto iliopúbico, el ombligo y por último el conducto inguinal. Línea del alba es una hoja fibrosa tendida entre el borde medial de los músculos rectos del abdomen. Se extiende en sentido vertical desde el proceso sifoides por arriba hasta el borde superior de la sínfisis pubiana. Por abajo es ancha, superior hasta el ombligo. Por debajo de este se vuelve línea. La línea está formada por entrecruzamiento del plano mediano de los fascículos del músculo recto del abdomen. Las capas anterior y posterior se reúnen ahí, confiando la gran solidez de la línea alba en su parte inferior y posterior. Está reforzada por un fascículo longitudinal implantado en la sínfisis pubiana, abajo en la adelgada de la manera progresiva, ascendiendo en dirección al ombligo.
Es el admínculo de la línea alba. Se observa examinándolo la pared abdominal por su cara posterior de forma triangular con su base inferior y el vértice superior en el plano mediano de su base se inserta sobre la vertiente posterior del borde superior del pubis y la sínfisis pubiana y se prolonga lateralmente sobre la rama superior de la pubis para entremezclarse con las fibras que constituyen el ligamento pectíneo. A pesar de su solidez, la línea alba puede ser breve. Sea parte superior donde se puede presentar pequeñas depresiones paraumbilicales o pequeños orificios ovales, hernias en la línea alba. En su parte inferior donde los músculos rectos del abdomen pueden estar delimitados y apartados uno del otro, sobre todo en la mujer después de numerosos embarazos. Diastasis de los rectos. También es habitual encontrar esta diastasis en niños desde el nacimiento hasta que comiencen a caminar debido a la pared de la línea que es más delgada de la pared abdominal. Se utiliza para las inserciones de las laparotomías medianas supraumbilicales, infraumbilicales a caballo del ombligo o extendidas a toda la línea alba. Incisión sifopubiana. Ligamento inguinal. Arcada crural, arcada femoral, ligamento de falopio, ligamento de Pupat, ligamento besalio o arco inguinal son designaciones tradicionales para llamar al ligamento inguinal. Está tendido en dirección obliqua desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina púbica. Es el extremo inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La concepción clásica del ligamento autónomo ha sido refutada por otros. Las fibras de la aponeurosis se enrollan en torno al eje longitudinal del ligamento, confiriéndole una forma de canal cóncava hacia arriba y cuya parte lateral se adosa a las fibras musculares del oblicuo interno y transverso. En su parte lateral, el ligamento inguinal se adhiere íntimamente a la fascia laca, lámina de la envoltura del músculo iliopsoas. En el borde medial de este músculo, ligamento inguinal, está unido a la superficie pectínea al arco iliopectíneo que cierra medialmente la vaina del psoas. En su parte medial, el ligamento inguinal es más complejo y se describe un determinado número de formaciones fibrosas que dependen del ligamento lacunar o de Gimar. Es un pliegue fibroso que ocupa el ángulo formado por una extremidad medial, ligamento inguinal en el borde anterior de la rama superior. El ligamento del pubis, las fibras irradian en forma arqueada desde la inserción medial del ligamento inguinal y se dirigen hacia atrás, abajo y lateralmente. Se trata de la reflexión del pilar lateral del músculo oblicuo externo para insertarse sobre la cresta pectínea del pubis, ligamento pectíneo o de Copa. Está formado por fibras que parecen prolongar el ligamento lacunar en contacto con la cresta pectínea del coxal, formando sobre esta un espesamiento fibroso muy denso de origen del músculo pectíneo. Este ligamento pectíneo concurre en una serie de fibras y formaciones vecinas de los músculos, verdaderas síntesis fibrosa. El arco iliopectíneo, cintilla iliopectínea, es una dependencia de la fascia ilíaca que separa el ligamento inguinal hacia atrás para fijarse a la eminencia iliopúbica del coxal. Entre el ligamento inguinal y el borde anterior del hueso coxal se extiende un espacio ancho formado por formaciones musculares y vasculares nerviosas. Desde la cavidad pelviana llega a la raíz del miembro inferior. Este espacio está dividido en dos por arco iliopectíneo. Lateral del arco iliopectíneo es el espacio del músculo iliopsoas en el nervio femoral, medialmente al nervio cutáneo femoral. Lateralmente este compartimiento es la laguna muscular, medial al arco iliopectíneo. Este espacio es la laguna vascular y contiene el anillo femoral. Está delimitada por el ligamento lacular. Este orificio da paso lateral medial a la arteria ilíaca externa, arteria femoral, vena ilíaca externa, ramo femoral del nervio genitofemoral, la porción de la laguna vascular medial
La vena femoral es el anillo femoral por donde atraviesa los vasos linfáticos y se encuentran nodos linfáticos como el nodo linfático inguinal profundo intermedio. La región del anillo femoral constituye un punto débil de la pared del abdomen, cerrando solo por la fascia transversal. Este nivel forma un tabique femoral, por donde pueden producirse hernias crurales. Tracto iliopúbico. Cintilla iliopubiana o de Thomson. Es un sistema de fibras dependientes de la fascia transversalis, ubicado profundo, paralelo al ligamento inguinal del tracto iliopúbico profundo y paralelo al ligamento inguinal superior hasta la espina púbica. Esta delgada banda de refuerzo de la fascia transversal es suficiente y firme como para presentar apoyo para las reparaciones de las hernias. La describe como la banda firme constituida por fibras que designa arco femoral profundo. Las fibras del tracto iliopúbico se dirigen oblicuas hacia abajo y medialmente, intercambiando fibras en el área comprendida entre el ligamento interfemoral y el oso inguinal. Ombligo es una cicatriz que traduce la evolución postnatal de la región atravesada en el feto por los elementos que lo unen a la placenta. Estos elementos reunidos en el cordón umbilical son especialmente las dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Al nacer está constituido este conducto alantoideo es el pedúnculo vitelino. Ha desaparecido y solo persiste en forma de un cordón fibroso el uráculo. Luego de la ligadura del cordón umbilical, la parte proximal de este se obertura y cae unos días después del nacimiento, dejando una cicatriz umbilicada, el ombligo. El ombligo está situado en el plano medio, más cercano al pubis que al proceso sifoides. Es un punto de referencia de la primerísima importancia y sus relaciones con los relieves óseos que rodean la cavidad abdominal se utilizan para referirlas a los órganos que ésta contiene. Su forma varía en un individuo a otro. Tiene un rodete circular cutáneo que domina una depresión en cuyo fondo sobresale el tubérculo umbilical mamelón. Separado del rodete por el surco umbilical, consta de tres planos. Plano cutáneo formado por piel y una capa adiposa, más gruesa en la periferia, y adhiere el plano subyacente en el centro. Un plano fibroso constituido por el anillo umbilical, orificio excavado en el espesor de la línea alba, y un plano profundo representado por la convergencia de las formaciones fibrosas, vestigios de los vasos umbilicales. Solo el cordón fibroso de la vena umbilical, que el del adulto, da origen al ligamento redondo del hígado. Es netamente individualizado. Este plano profundo oblitera el anillo umbilical. En una cirugía abdominal videoasistida, laparoscopia, se utiliza la cicatriz como vía de abordaje en la región. De ahí nace la necesidad del conocimiento anatómico de los planos del ombligo por parte de un cirujano. El ombligo es el centro de la región umbilical. Se caracteriza por planos subcutáneos en la vaina del músculo recto del abdomen, de una pared de vasos que le aseguran una importante vascularización. Círculo arterial periumbilical. En el recién nacido, la permeabilidad de los vasos umbilicales permiten utilizarlos como vía de acceso vascular. En la cirugía neonatal se debe tener presente la permeabilidad de estos vasos. Fascia umbilical es un espesamiento de la fascia transversal de los límites imprecisos situadas por delante del peritoneo. Sus bordes laterales del abdomen, su borde superior mal delimitado, puede estar levantado en el plano mediano por el ligamento redondo del hígado.
que se eh, insinúa por delante de la fascia. Su borde inferior es cóncavo hacia abajo. En su parte mediana es neto, no adhiere a la línea alba. Algunos la consideran como un vestigio de la vaina vascular de los vasos umbilicales en su travesía sobre la pared abdominal. Peritoneo es la serosa situada profunda la fascia transversis de la que está separada por franjas adiposas. El peritoneo se encuentra firmemente adherido a nivel del ligamento redondo del liga, del uraco y de las arterias umbilicales, de los que no se puede desprender con facilidad. Cuando el plano profundo está poco o mal desarrollado o falta el anillo umbilical, queda abierto, lo que le posibilita al peritoneo una vía hacia los planos cutáneos. Es la hernia umbilical, frecuente en recién nacidos. Durante los primeros meses de vida, la presencia de una hernia umbilical se debe frecuentemente a la debilidad de la pared abdominal. La mayoría de estas hernias se resuelve cuando el niño comienza a caminar y su pared abdominal lo fortalece. Es un conducto el canal inguinal entre incisiones inferiores de los músculos anchos del abdomen, por lo que pasa el cordón espermático en el sexo masculino y el ligamento redondo útero del femenino. Ocupa la parte medial de la región inguinal entre la espina púbica y la parte medial del ligamento inguinal. No es paralelo al ligamento inguinal, pero forma un ángulo abierto lateralmente, opuesto como ligamento a la espina púbica, mientras su extremidad lateral está situada entre 18 y 20 milímetros por encima de la parte media del ligamento inguinal. En el sexo masculino, el conducto inguinal es utilizado por el testículo en curso en su migración fetal desde la cavidad abdominal hasta el escroto. En el sexo femenino, el conducto inguinal embrionario es también ocupado por el divertículo del peritoneo, conducto de Nuc, que se oblitera rápidamente, pero en persistencia explica por qué existen también hernias inguinales congénitas en este sexo. Anatomía funcional de la pared abdominal. Es un conjunto músculo-aponeurótico. La pared abdominal tiene una acción muy importante en numerosas funciones, tanto por la concentración dinámica de los diferentes músculos como por su tono. Se pueden distinguir tres acciones diferentes, sobre todo en el tronco. Los músculos abdominales son aquí antagonistas. Los músculos espinales situados a distancia de la columna vertebral tomando punto fijo en la pelvis son flexores del tronco. Por su tonicidad contribuyen a su estática. Elevan la pelvis y los miembros inferiores, sobre todo el tórax. Su contracción rechaza hacia arriba la masa de las vísceras abdominales y con ella el diafragma. Los músculos abdominales son, por lo tanto, espinadores. Se relajan durante la inspiración, en efecto, para ser eficaces. La contracción diafragmática inspiradora se apoya sobre la masa visceral abdominal si ésta no es sostenida retenida por la concentración del tono de los músculos abdominales. La acción del diafragma no tiene fuerza. En tono el vigor en la cintura muscular abdominal son por lo tanto necesarios en ambos tiempos de la ventilación pulmonar. Sobre el contenido abdominal, la concentración de estos músculos disminuye. Los diámetros anteroposterior y transversal del abdomen aumentan la presión intraabdominal y favorece pues todos los actos de expulsión, tanto aquellos fisiológicos
micción, defecación, parto, como los asociados con patologías como vómitos. En cuanto al tono muscular abdominal, contribuye al mantenimiento de la estática a las vísceras abdominales y se opone a la apoptosis. El desarrollo de la musculatura son necesarios para el buen funcionamiento de órganos. La nutrición, la respiración, la digestión forman parte de la preparación del parto de la mujer. La debilidad muscular abdominal es una de las causas frecuentes del envejecimiento prematuro. Esta debilidad favorece más a las hernias al nivel de los puntos débiles de la pared abdominal. Anatomía funcional. El ligamento inguinal posee mecanismos de protección y actúa sobre sus direcciones. Aumento de la oblicuidad. Son los esfuerzos se traduce al desplazamiento y tendencia al cierre del anillo inguinal superficial por contracción del músculo oblicuo. Mecanismos que actúan bajo el sistema de diafragma. La contracción y el esfuerzo provocan el descenso de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, rectificando la curvatura del borde inferior y comprimiendo así el tejido conducto inguinal. Pared abdominal y formas exteriores. La pared abdominal anterior lateral disimula las vísceras intraabdominales y pelvianas. Su forma general varía según el sexo, la edad, la obesidad y el desarrollo de la musculatura en el niño pequeño, cuyo tórax es estrecho y la pelvis poco desarrollada. El abdomen es un globoso y saliente. En el atleta musculoso es aplastado delante hacia atrás. En el obeso hace saliente con todos los sentidos. Límites. Arriba en el borde condrocostal, abajo en el pliegue de la ingle, que es lateral en el borde superior de la pubis, es mediano lateralmente la pared que continúa sin línea de demarcación con la de la región lumbar. Puntos de referencia óseos superiores, borde condral del oblicuo arriba y medialmente. Termina en el proceso sifoides del esternón. El ángulo de abertura entre los dos bordes condrales, el ángulo sifoideo, es variable, muy abierto en los brevilíneos, más cerrado y de los longilíneos. Depende en particular de la forma del tórax. Inferiores. Las crestas ilíacas laterales más separadas en el sexo femenino. En el masculino se detienen detrás de la espina ilíaca anterior y superior medialmente a la espina púbica en el borde superior de la fíncipis del pubis, que perciben fácilmente entre la espina ilíaca anterior superior y la espina púbica. Se dibuja el pliegue iliofemoral. Se disimula el ligamento inguinal límite entre el abdomen y la raíz del muslo. Relieves musculares. No son siempre visibles, salvo se hace contraer la pared abdominal a un individuo acostado sobre el plano resistente. Se le pide que se levante simultáneamente los dos miembros inferiores. Línea mediana anterior es deprimida entre los relieves. Dos músculos rectos del abdomen. Estos se separan por encima del ombligo. Quedan más próximos por debajo de este, situado más o menos alto. Es necesario saber que en profundidad corresponde a la quinta o cuarta vértebra lumbar, al disco intervertebral. En estas últimas lateralmente al borde músculo recto del abdomen, que dibuja un surco lateral oblicuo hacia abajo y medialmente más lateral. A este está el flanco, donde marca el pliegue de la cintura durante la inclinación lateral del tronco. Regiones de la pared abdominal. Ofrece el médico numerosas ocasiones para examinar la pared sin prejuzgar por las relaciones de estas. Mantiene las vísceras subyacentes. Se puede describir clásicamente un determinado número de regiones denominadas. Debe conocerse a la perfección en esta división del abdomen, cuyo conocimiento es útil porque define una serie de términos y regiones inusuales. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y epigastro. Flanco derecho, región umbilical, y flanco izquierdo, región inguinal o hipogastrio y región inguinal izquierda. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastro. Lateralmente, el relieve de las digitaciones
serrato anterior, surco lateral del abdomen, relieve del recto del abdomen, surco lateral del abdomen, cresta ilíaca. La anatomía clínica se establece mediante el trazo de líneas ficticias, dos horizontales, una superior que pasan por las extremidades anteriores de las décimas costillas y la otra inferior tangente a la aparición superior de las crestas ilíacas. Dos verticales que elevan la mitad de los ligamentos inguinales de la parte anterior del tórax, cruzando el borde condral. Estas líneas siguen aproximadamente el borde lateral de los músculos rectos del abdomen. Al cruzarse las líneas permiten reconocer tres regiones medianas, tres laterales derechas e izquierdas. Regiones medianas, epigastrio, se encuentra limitado por el proceso sifoideo a los bordes condriales, abajo por la región umbilical y a los lados por los bordes laterales del músculo recto del abdomen que les corresponden próximamente las líneas verticales. Hipogastrio, región púbica, limitada por arriba con la región umbilical, por abajo con el borde superior de ambos pubis, lateralmente con la línea vertical lateral a los bordes correspondientes de los músculos rectos del abdomen. Se observan vellos pubianos. Sexo umbilical, limitada lateralmente por el borde correspondiente del músculo recto del abdomen, que corresponde aproximadamente a las líneas verticales a este nivel, interpuesta entre las dos regiones precedentes de la parte mediana. Presenta la cicatriz umbilical. Se distinguen hipocondrios derecho e izquierdo, situados a ambos lados del epigastrio por encima de las regiones siguientes. Los órganos de la cavidad abdominal están dispuestos en forma ordenada y similar a los distintos individuos, salvo en raras razas. Sus relaciones con la pared abdominal anterior son constantes. Facilita la sistematización de su proyección sobre ella, permitiendo su evaluación directa a través de las maniobras que forman la parte del examen físico del abdomen. De muchas clasificaciones propuestas, la más empleada es la que divide la pared abdominal anterior en 9 regiones, medianamente dos líneas verticales medioclaviculares, así como dos horizontales, una superior que se extiende por debajo de ambos arcos costales y otra inferior que se extiende entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. En la línea media quedan limitadas las regiones del epigastrio umbilical, la pubiana de arriba abajo, también conocidas como epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. A los lados por fuera de las líneas medioclaviculares, la región se ordena en partes, una derecha y otra izquierda, a saber, arriba y abajo los hipocondrios, los flancos y las ambas regiones inguinales, estas últimas también conocidas como fosas ilíacas.